En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22, se menciona que la sabiduría es creada. Leamos ese versículo. Vamos a leer la Biblia Nueva Versión Internacional en español. Dice, Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que se cimentaran las montañas, antes que fueran formadas las colinas. Vemos acá, cualquiera puede argumentar y decir, ahí no está hablando de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es más razonable? ¿Que la sabiduría sea creada o que Jesucristo sea creado? ¿Qué es lo que tiene más sentido? Razonemos. Si la sabiduría fue creada, vamos a suponer que aquí está hablando de la sabiduría netamente, de nada más. Si la sabiduría fue creada, esto significaría que el Padre, Jehová, Yahweh o Yahvé, hubo un momento en el tiempo en el que Él no tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque Él tenía que crearla todavía. Entonces vemos que eso no tiene sentido, porque Dios tiene sabiduría eternamente. Desde que existe, Él ya tiene la sabiduría. Ahora, si Él creó la sabiduría, ¿con qué sabiduría creó la sabiduría? Entonces, está claro que acá está hablando de otro personaje. No está hablando de la sabiduría. Está hablando de Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 versículos 24. En la versión Reina Valera 1960 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí vemos de que Pablo identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Entonces, al que se está refiriendo en Proverbios capítulo 8, versículo 22, es a Jesucristo. Y ahí menciona de que Jesucristo fue creado. Y esto concuerda con Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 dice, versión Reina Valera de 1960. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, de toda la creación. ¿Qué significa primogénito? Todos los primogénitos en la Biblia son creados. Todos. No hay un solo primogénito que no haya sido creado. Primero. Segundo, algunos argumentan acá que la palabra primogénito acá significa preeminencia. Y no lo negamos. Jesús significa en este versículo que tiene preeminencia, pero que es el primogénito de la creación. De la creación. Por ejemplo, el primogénito de la familia es el primero. El primer nacido de la familia. El primogénito de la creación es el primer creado. No hay confusión ahí. El primer creado. Y esto está en armonía con el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 22 y con 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, donde identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Entonces, conclusión, el personaje al que se refiere la sabiduría personificada en el capítulo 8 del libro de Proverbios se refiere a Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo, porque si no es Jesucristo, daríamos lugar a que
es la sabiduría plenamente. Y si es la sabiduría, eso nos hace creer en un Dios que no tenía sabiduría en el principio. Esa cosa no es posible, porque Dios siempre ha tenido sabiduría. En cambio, si identificamos a Jesús como la sabiduría de Dios, entonces podemos armonizar esos versículos de la Biblia que no se contradiga, como con Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice que Jesús es el primogénito de la creación, el primer creado. Y si lee el capítulo 8 de Proverbios, va a identificar que allí habla la sabiduría personificada, que se refiere a Jesús, como ya vimos, que Él fue creado antes que las montañas existieran.